Vaya fin de semana, siento que lo digo cada semana, pero definitivamente muy definitivo, vaya la redundancia, en dos ocasiones ya para arrancar esta semana de nuestro programa de NFL aquí en el YouTube de ESPN Deportes por las divisiones, también algunos que tomaron el liderazgo, otros que en cuanto a la postemporada se trata, pues ya queda más lejos que nunca, pero se los dijimos hace ya varias semanas, hablando por supuesto de los Chiefs, que ya se imaginarán, hoy vengo muy contenta, siempre vengo de buenas a este programa, pero hoy más que nunca, con un cafecito, con una buena victoria, una gran sonrisa y muy bien acompañada, así que vamos a darle con todo. Lalo Varela, Pablo Viruega y Rebeca Landa. Rebe, voy a arrancar contigo. Obviamente uno de los enfoques del fin de semana fue el duelo entre los Steelers y los Ravens. Muchísima polémica alrededor. Yo sé que vamos a sacar el tema. Yo le pedí a nuestro querido productor José Paredes que pusiera esa imagen de Isaiah Likely, pero vamos por partes, Rebe. Big picture, ¿no? De lo que significa esta victoria de los Steelers para Aaron Rodgers, el juego que vimos de DK Metcalf y el esfuerzo que ha hecho también fuera del terreno de juego y con este grupo, el líder que es Aaron Rodgers para sacar este tipo de resultados. Para ti, ¿qué tan importante es, más allá de lo que significa para esta temporada, para Aaron Rodgers, pero para Mike Tomlin, qué significa esta victoria? Creo que específicamente, hola a todos, los extrañé la semana pasada. Creo que específicamente esta victoria como tal, quizá no tanto, Chris. A ver, es muy importante esta victoria, por supuesto, porque es un rival divisional, porque te pone en la cima del norte de la americana. Todo eso lo entiendo, ¿no? Y especialmente en esta semana donde se escuchaban esos cánticos de que se deshicieran finalmente de un Mike Tomlin. Para mí, esta victoria no va a representar mucho si no acaban ganando un partido de postemporada, porque no lo han hecho desde hace prácticamente una década. Y entonces creo que ahí es donde realmente parte lo importante de este equipo y para Mike Tomlin específicamente. Ahora, ¿por qué esta victoria sí es importante? Bueno, por lo que dije, porque están ahí en la cima de su propia división, porque ahora controlan nuevamente su destino. Si ellos prácticamente les va bien en las próximas 4 semanas, que tienen un calendario bastante accesible, Dolphins, Lions, Brown y luego Baltimore, entonces sí los podríamos ver en la postemporada, ¿no? Para mí, de esta división solamente va a pasar uno, y ese es el primer paso que necesitan hacer los Steelers para poder, entre comillas, salvarle el trabajo a su entrenador en jefe. Pero de ahí a que no vengan cambios en esta postemporada, si es que no acaban ganando un partido de postemporada, creo que todavía los puede haber y creo que realmente ese es donde debemos de poner nuestro foco, ¿no? En un futuro. Ahí es donde sí se va a determinar eh, hacia dónde van estos Steelers y empezando por su entrenador en jefe. Hubo cosas que me gustaron en este partido, por supuesto. La defensiva de zona roja, por ejemplo, que pudieron extender un poquito más el campo. Desde la primera jugada vimos a un Aaron Rodgers que no se basaba nada más en esos pases cortos que hemos visto a lo largo de toda la temporada, sino que extendieron un poquito más el campo. Entonces, sin duda alguna, creo que hubo cosas muy buenas. Aaron Rodgers también extendiendo jugadas, haciendo daño con sus piernas, anotando un touchdown por ahí. Creo que hubo cosas buenas, pero no me atrevería a decir que, listo, le ganaste a un rival divisional, estás en la cima de tu división y con eso Mike Tomlin tiene trabajo para la próxima campaña. Sí, se vuelven a enfrentar en unas semanas también, específicamente el 4 de enero se vuelven a enfrentar. Estamos viendo también muchos de estos juegos en donde saben que se acaban de enfrentar, como fue el encuentro de Packers-Bears también, que pues en un par de semanas o 3 semanas, no recuerdo bien cuándo se van a volver a enfrentar, pero claro, es aprovechar el momento, aprender quizás de lo que no hiciste, Pablo, pero quiero entrar de una a la polémica, porque más allá de la victoria de los Steelers, muchos se están quedando con lo que fue ese momento. El touchdown ahora fantasma de Isaiah Likely, que por lo que vimos también, yo pedí fotos, pero aquí tenemos el video. A ver, Pablo, tus primeras impresiones cuando ves esta jugada, cómo fue la decisión, qué has pensado en lo que ha pasado pues ya casi hace 24 horas. Pues mira, para mí, les saludos a todos. Para mí, yo creo que, a ver, entiendo el espíritu de la regla y el espíritu de la regla te va a indicar que no es anotación, ¿no? O sea, lo explica Gene Steratore, el analista de la cadena CBS, donde dice que no es anotación porque Ujú. no cumple con los tres requisitos para que sea una recepción: posesión,
y después el último, que es el que le hace falta, el movimiento de fútbol que le llaman. Para mí te voy a ser sincero, para mí es una anotación. Estás llegando al límite de la regla en cámara lenta, en cuadro por cuadro. Entonces, ¿cuántas de estas jugadas no hemos visto que se marca recepción y ya está, y sigue la jugada? Lo que pasa es que aquí, al ser una jugada de anotación y al tener duda, van, la revisan y entonces es lo que determinan que, insisto, en el espíritu de la regla, pues es un pase incompleto, ¿verdad? Pero yo creo que, híjole, es tan difícil encontrar cuándo es una recepción a cuándo no es una recepción. Yo creo que más allá de esta jugada, más allá de esta jugada, los Ravens no son capaces de ganar un partido en casa ante un equipo que no tiene defensiva, que ya lo explicó Rebeca, jugó muy bien. O sea, Rebe dijo, jugó bien a la defensiva, hicieron esto bien y todo eso. Pero tienes la mesa puesta para apoderarte de la división, para sacar la ventaja en casa ante un equipo que viene dolido, un equipo que viene débil y no eres capaz de poder ganar. Y no hay que recurrir a si es o no recepción, si fue culpa de los árbitros o no. No, no fue culpa tuya, de los Ravens, de que no pudiste sacar ese partido. Ese es el principal problema, yo lo veo así. Pero Pablo, esto se hubiera significado el marcador, en lugar del 27-22, hubiéramos visto 29-27 y no sabemos cómo hubieran reaccionado los Steelers también, obvio, después de esa jugada. El hubiera no existe, Lalo, y eso es cierto. También regresando a lo que decía Pablo, es increíble cuando ves a Zay Flowers con el ovoide, cuando ves a Mark Andrews con el ovoide, hasta el mismo Derrick Henry, que parece que le entregan siempre el ovoide con manos de mantequilla. Es la realidad. Ha sido muy inestable también en ese sentido. Y yo sé que los Ravens tienen sus propios problemas, pero quiero también tu perspectiva, y Rebe también, sobre esta jugada en específico, solo porque dominó en gran parte las redes sociales ayer. Por supuesto, estoy casi en total acuerdo con Pablo. Por lo que no entiendo es esto. La regla ahora ya la modificó Steratore. Touchdown es esto. Control, 2 pies dentro. En zona anotación. Eso es la regla. Posesión, 2 pies, pum, touchdown. Movimiento en la zona de anotación. ¿Desde cuándo se aplica en el end zone, en la zona de anotación? Eso, nunca. Es ridículo eso. O sea, Oye, ni siquiera voy a entrar. Pablo, es posesión, no, de acuerdo, 2 pies, se acabó. Estoy de acuerdo contigo, Lalo. Nada más me faltó agregar algo en mi intervención, porque eso mismo dijo, lo que dijo Steratori, analista de CBS, eso mismo dijo el referee en este panel de reporteros que tienen al final del partido, que los entrevistan, fue lo mismo que dijo. Y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, 2 pies dentro, posesión, touchdown, y ya. O sea, para mí Eso del tercer movimiento, eso es cuando estás de línea de gol a línea de gol. De acuerdo. O sea, es ridículo eso. Ese es uno. Y ni siquiera entrar a más. El otro punto es, en esta división, los 4 equipos están rotos, están mal, están inconsistentes, es horrible. Y luego, la victoria de Pittsburgh es alargar su agonía. ¿No? O sea, están 3-5 en sus últimos 8 partidos, ¿sí? 5 veces han permitido más de 30 puntos. Y lo que decía Rebeca, por supuesto, desde el 2016 no ganan un partido de postemporada. Pero eso es bien, nada más decir eso no es suficiente. Este equipo de Pittsburgh, yo no sé si va a clasificar a postemporada 1. No sé si va a ganar además en postemporada, y lo más seguro, posiblemente vayan a estar jugando como visitante. Bueno, ahora vamos. Esos 5 partidos en postemporada, las 5 veces que estuvieron en postemporada, las 5 estuvieron abajo por 14 puntos. ¿Y dónde está la defensiva? No nada más eso. Perdieron por 14, por 21, por 11 y por 3. O sea, no se puede nada más clasificar de panzazo. O sea, no puede ser esto. Son la defensiva más cara en la NFL. En los últimos 4 años lo son. Y no me quiero alargar mucho, pero nada más digo esto. Del 2022 a la fecha, porque hay que estudiar, hay que ver los números. Su mejor número en ofensiva total, su mejor número últimos 4 años, 23.
Su mejor posición en juego terrestre fue 11 el año pasado, ahora son 28. Su mejor posición en ofensiva aérea son el 24 este año. Su mejor defensiva, ¿sí? Ha sido 10, 6, 8 y ahora 20 puntos. Va en retroceso este equipo. Por eso digo, es alargar la agonía del equipo. Y cierro con esto. Han hecho experimentos en los últimos 3 años con quarterback. Y al siguiente año no regresaron, Es que, y Aaron Rodgers no es el problema. es que le Ni están solución. exactamente, Rebeca. ¿Qué es el problema entonces? No, es todo, es Mm. parte Muchas de cosas. muchas cosas. O sea, Aaron Rodgers no iba a ser la solución de este equipo desde el inicio de la temporada. O sea, este equipo necesitaba de más cosas para poder competir, no solamente de un quarterback experimentado. Aaron Rodgers te puede competir cuando tienes un equipo de alto nivel en defensiva, en juego terrestre. Con esos dos elementos, Aaron Rodgers puede hacer mucho o cualquier quarterback en la NFL. Si le agregas esa experiencia de Aaron Rodgers, puede hacer muchísimo más. Ejemplo concreto, Peyton Manning con los Broncos de Denver, John Elway en sus últimos años con el equipo de los Broncos de Denver. Eran defensivas no tan dominantes, pero eran muy buenas defensivas con magníficos ataques terrestres y una mente, un coordinador ofensivo dentro del terreno de juego. Aaron Rodgers lo puede llegar a hacer. El problema es que Aaron Rodgers pues tampoco no tiene grandes receptores, no tiene línea ofensiva, no tiene juego terrestre, no hay defensiva. Y como bien decía Rebeca, a ver, esta victoria pues es un estate quieto, ajá, pero la lata la va a seguir dando el niño. ¿Por qué? Porque en postemporada este equipo no va a pasar de la primera ronda. Si logra pasar, bueno, entonces imagínense lo que harían los fanáticos de los Steelers. Pero no va a pasar, no va a pasar. Entonces van a ser, creo que son, ¿qué? 10 años, 11 años de que no ganan un partido de postemporada. Y lo peor para los aficionados de los Steelers es que no van a correr a Mike Tomlin. No lo van a correr. Si se llegan si llega a terminar esta relación es por mutuo acuerdo, pero nunca va a salir un comunicado de los Steelers, lo vamos a despedir. Sí, tendría que ser decisión propia, ¿no? Que casi que de Mike Tomlin también, porque obviamente no estamos diciendo que nuestra memoria es corta con todo lo que ha hecho Mike Tomlin también para este equipo y lo que significa también para la ciudad de Pittsburgh, pero al final también hay que saber irse y dejar ir también que claramente no está funcionando. Pero, a ver, Rebe, quiero tu perspectiva también en lo cerca que estuvieron también los Ravens y honestamente la realidad para los Steelers es que ganarle a estos Ravens, o sea, sí es muy importante por ser el rival divisional, pero tampoco es algo como para colgarse la medalla por tantas dudas también que han dejado ellos. Claro, por supuesto. Y a ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que establece Lalo sobre si debió de haber sido o no recepción. Pero, o sea, también vemos el panorama de lo que es esta división y vemos a los Baltimore Ravens y creo que este partido fue como un micro ejemplo de lo que les ha pasado toda la temporada, ¿no? O sea, es un equipo que por más talentoso que pueda ser, por más armas que puedan tener en las tres fases del balón, la realidad es que es un equipo que consistentemente no presenta esas tres fases del balón. Y el ejemplo es esta semana, ¿no? La ofensiva empezó muy lento, finalmente agarraron la onda, después la defensiva no podía parar nada. Los equipos especiales también le costaron a los Ravens puntos, fallaron un punto extra, rudeza innecesaria que le dio posibilidades a Pittsburgh en lugar de tener un gol de campo, tener un touchdown. Y entonces, como que no creo que haya un digno representante de esta división que vaya a llegar a la postemporada y que digamos se merece estar ahí. Porque esa es la realidad, o sea, Steelers, no, la verdad es que no. Ok, sacaron un partido decente, pero también fue un volado, pudo haber sido una victoria para Baltimore. Habríamos dicho lo mismo de Baltimore. Van a llegar a la postemporada porque son líderes divisionales de una división mediocre en esta actualidad. ¿Y qué? Porque no va a cambiar mucho, porque Baltimore, a menos de que tengan un milagrazo, la realidad es que no van a avanzar tampoco en la postemporada. No es un equipo que se merece estar en la postemporada por cómo han estado jugando. Y tuvieron una racha de varios partidos ganados, pero después analizas contra qué equipos y parece que también fue así como, pues,
algo mentiroso, ¿no? En ese récord. ¿A quiénes le ganaron? ¿Con qué situación estaban sus mariscales de campo? La realidad de estos Baltimore Ravens es que tampoco están funcionando. Su mejor arma, Lamar Jackson, ayer se vio mucho mejor Aaron Rodgers que él. Viene de un mes de estar batallando en generar cosas. Consiguió su primer touchdown por tierra por primera vez desde la semana 1. Defensivamente tampoco tienen mucho. O sea, por ningún lado, como veas a esta división, voy a estar de acuerdo con Lalo, podemos encontrar un digno representante y decir, a quien acabe pasando a la postemporada va a poder avanzar. Yo tampoco creo eso en la versión que hemos visto de los Baltimore Ravens esta temporada. Iniciaron con marca 1-5, se igualó un poquito la cosa, pero insisto, ¿contra quién estaban jugando y en qué condiciones estaban los mariscales de campo de esos equipos? La realidad es que este equipo no es consistente en ninguna fase del balón suficiente como para poder ponerle nuestra confianza. Y Sí, que por las bondades de la división, Rebe, tú decías, Sí. mejoraron un poco. Una victoria significativa contra Chicago, después le ganaron a Miami cuando estaba en sus peores momentos, Minnesota, Cleveland, los Jets, pero cuando, o sea, las bondades de la división y esta buena racha les permitió tener el control de su destino. O sea, les permitió tener ese control de irse en solitario, digamos, o sin presión. ¿Y qué ocurre? Pierden contra Cincinnati, pierden contra Pittsburgh y ahora el calendario que les queda es mucho más complicado. Ellos llegaron a tener en algún momento de la temporada uno de los 5 calendarios más fáciles de toda la NFL. Hoy en día tienen el 6º calendario más complicado de la NFL porque tienen partidos contra New England, los Patriots, Pittsburgh y bueno, el siguiente va a ser en casa de Cincinnati. Yo creo, y con esto cierro de los Ravens, en el caso de los Steelers, hay muchas cosas que mejorar y probablemente poco material en cuanto a jugadores. La defensiva yo sé que tiene grandes nombres, pero la defensiva ya es veterana y es lenta en ocasiones. O sea, es lenta y ya no aguanta un poco la intensidad de los juegos, independientemente de que es una defensiva muy cara. No se diga la defensiva de los Ravens, lo decía Rebe, no hay defensiva. Del lado ofensivo de los Ravens, yo sí veo material, ves talento. Y esto me lleva a pensar que Todd Monken creo que le ha quedado grande el trabajo de coordinador ofensivo y tendrían que empezarle a pasar sus cajas de cartón y decirle, ¿sabe qué, señor? Al final del año vaya guardando todo porque no va a regresar.